En un mundo como este, ciertas compañías se adaptan al clima global y consideran que los blockbusters tienen un lugar en las plataformas de streaming, mientras que hay otras que creen que las películas de alto presupuesto todavía tienen el derecho de ser experimentadas en la pantalla grande. Después de varios retrasos y muchas peleas contra los directivos de Warner sobre cómo debería ser estrenada la película, Tenet llega exclusivamente a los cines a petición de su director, Christopher Nolan. Tenet es una película que nos cuenta la historia de un misterioso agente del CIA que después de sacrificarse para no revelar los secretos del gobierno, es reclutado por una misteriosa compañía llamada Tenet, la cual tiene la misión de detener la Tercera Guerra Mundial. En un mundo donde ir al cine ya no es recomendado por varias agencias de salud, Nolan considera que su película podría ser la que salve la industria del cine, e invita a cinéfilos de todo el mundo a experimentar su nueva joya maestra. Pero la pregunta persiste, ¿acaso vale la pena arriesgar mi salud para ver una película? Como ya era de esperarse, Nolan ha llegado a un punto en su carrera donde tiene la libertad de contar cualquier historia que quiera de la forma que quiera, y Tenet no es una excepción. Uno de los puntos más fuertes de Tenet es la trama, y es que el concepto que Nolan decide abarcar es muy interesante, y la forma en la que lo explora hace que te mantengas al borde de tu asiento, queriendo agarrar todo tipo de información para poder deducir lo que está pasando. Por la mayoría, Nolan decide ocultar cierta información para que la película no sea tan fácil de descifrar, cosa que se va volviendo más clara entre más avanza la trama. Nolan no es un principiante cuando hablamos sobre el tiempo, y mientras que en sus películas como Inception e Interestelar se maneja el tiempo, ese no es el factor dominante de la trama. En cambio, en Tenet, el tiempo es todo. Como se muestran en los trailers, Nolan trabaja con objetos que se mueven al revés en el tiempo. Y aunque no quiero discutir cosas más allá de lo que se muestra en el trailer, este concepto fue realizado muy bien de una manera visual. Aunque no predomina la mayoría de la primera mitad de la película, Nolan sabe cuándo utilizar este concepto para que no se vuelva aburrido, y en esas primeras escenas de acción, donde lo vemos en cantidades pequeñas, solo levantan más dudas sobre qué es lo que está pasando. Mientras más avanza la película, este concepto es expandido a mayores escalas, y Nolan maneja un balance donde lo que está ocurriendo a la inversa nunca opaca lo que la audiencia está siguiendo, y es que Nolan ha demostrado que es muy bueno dirigiendo escenas de acción. Cada momento se puede apreciar con detalle, ya que la cámara nunca está dando vueltas por todas partes, sino que está colocada en una posición fija y mantiene el enfoque en la acción que está ocurriendo enfrente de ella. Una de mis escenas favoritas, donde se demuestra esta maestría, ocurre en un pasillo donde John David Washington, el protagonista de la cinta, está peleando contra un soldado que aparenta estar a la inversa. En esos momentos no sabía qué estaba pasando, pero eso fue en el sentido de que no entendía el concepto de la inversión. En cambio, la acción nunca se sintió falsa ni extraña, sino que se vio calculada y fluida para darnos una secuencia muy chingona que te explota en la cabeza mientras piensas, ¿cómo demonios hicieron eso? Mientras más claro se vuelve el concepto del tiempo en la trama, las escenas de acción se van volviendo más complicadas, y llega un punto donde Nolan empieza a manejar varias piezas en el tiempo a una escala gigante al estilo de Inception, pero gracias a la forma en la que nos preparó durante toda la película, la acción fluye perfectamente bien, y es donde un elemento muy importante en las cintas de Nolan se llega a apreciar mucho: la cinematografía y el diseño de producción. Nolan no es un desconocido utilizar sets prácticos, y es que el director ha hecho muy claro que él prefiere grabar cosas a lo práctico, en vez de cubrir sus películas con CGI. Desde escenas en The Dark Knight, donde graba Bruce Wayne aventándose de una torre, a Tenet, donde decide utilizar un avión real para explotarlo en pantalla, Nolan es un defensor de lo real y siempre busca obtener el mayor realismo que se pueda en sus cintas. La cinematografía también ayuda mucho a poder capturar ese realismo que cada escena nos da. La imagen siempre es clara, y los colores que Nolan usa en la cinta, aunque ya se sienten como una firma de su filmografía, le da a Tenet un estilo frío y oscuro, pero al mismo tiempo hermoso y claro. Mucha de la acción en la película es práctica, desde la escena principal en la ópera de Oslo hasta la persecución en el freeway, y en todo momento el equipo de producción encuentra la manera de grabarlo con efectos prácticos para cumplir con el deseo de Nolan de invitar a la audiencia a ser asombrada por la acción y poder sumergirse al mundo de la película. ¿Necesitas que los actores aprendan a pelear a la inversa? Hecho. ¿Quieres cerrar un freeway por 3 semanas para grabar esta persecución? Conseguido. ¿Prefieres estrellar un avión de verdad en vez de animarlo en la computadora? No se diga más, porque eres un puto dios bellísimo, Nolan. Aunque parezca que Tenet tiene muchos puntos a favor en el aspecto técnico, no es una película perfecta, y donde se empieza a notar ciertos fallos con la cinta es cuando nos ponemos a analizar el guión y los personajes. Por la mayoría, los personajes de las películas de Nolan siempre han tenido características que los definen, una historia que les permite a la audiencia relacionarse con el personaje y les da una razón de estar entrelazados con la historia. Pero, a diferencia de unos clásicos como Cobb, Cooper y El Guasón,
A ciertos personajes de Tenet les hace falta un desarrollo natural. El personaje de John David Washington, el cual no tiene un nombre en sí, y más bien se le conoce como el protagonista, es carismático, inteligente y una máquina de acción. Washington lo interpreta con tanto poder y dedicación que es imposible no apegarse a su viaje en el mundo de Tenet. El problema surge cuando te das cuenta que no sabemos nada de él, no entendemos por qué es como es, y su personaje no cambia mucho alrededor de la cinta, mientras que personajes como Kat y Neil, interpretados de maravilla por Elizabeth Debicki y Robert Pattinson, sí tienen un pasado, motivaciones y metas que la audiencia puede entender mientras disfrutamos de la evolución de los personajes. El protagonista se queda vacío y sin ningún cambio radical, hasta que la película necesita que el personaje cambie sin ninguna razón alguna. Eso se debe a que durante la primera mitad, la historia es contada de una manera donde estamos en un punto A y en vez de llevarnos al punto B de una manera progresiva, la película empieza a saltar de misión en misión, y cuando una es completada, rápidamente nos vamos a la siguiente. A lo largo de este camino, conocemos más personajes que tampoco consiguen un desarrollo o explicación alguna de quiénes son o de qué están haciendo en la película. Más bien, esos personajes son vehículos para el guión que le permite darnos más explicaciones extensas y confusas de Tenet, que en momentos no cuadran y te dejan pensando si te perdiste de alguna escena previa. En cuanto a la película te explica todo y asume que ya te acostumbraste a los conceptos de inversión, la trama se acelera y ya no te agarra de la mano, lanzándonos en momentos llenos de acción sin explicación alguna. En momentos funciona y te permite apreciar ciertos detalles de la toma, pero, por la mayoría, te terminan confundiendo más y te impide poder seguir la trama. Ahora, cuando dije que la trama de la película es muy interesante y buena, me refiero al concepto y las ideas que Nolan quiere explorar durante la película, pero al momento de ejecutarlas, se termina convirtiendo en algo enredoso y muy confuso, tanto que la película se tiene que volver a ver para poder entender exactamente lo que está pasando. Normalmente, esto podría ser un positivo si la razón para volver a ver Tenet es para apreciar los detalles que Nolan incluyó en la película que solo notarías en un segundo vistazo, pero en este caso, más bien la volverías a ver para poder seguir la trama con más cuidado, que aun con explicaciones, se sigue quedando sin respuestas concretas. Mientras que esta falla se la podría atribuir al guión, también se tiene que reconocer que es difícil seguir una trama cuando la mezcla de sonido no te permite escuchar la mitad del diálogo. Un problema que afecta a poder disfrutar Tenet es su mezcla de sonido, y es que hay muchos momentos donde ciertos ruidos o efectos terminan ahogando las voces de los personajes. Un ejemplo es al principio de la película, donde los personajes están usando máscaras de gas, y cuando hay momentos donde están hablando, es imposible poder entenderles, ya que las máscaras terminan destruyendo la claridad del diálogo, dejándonos con un sonido que podrían ser palabras, pero más bien se escuchan como cuando revuelves una bolsa de plástico. Ese problema se encuentra en varias escenas de la película, y hay momentos donde es tan difícil escuchar lo que dicen ciertos personajes que te terminas perdiendo de información vital que te indica qué pasará en la siguiente escena, lo cual hace que la película se sienta como una recolección de imágenes sin una cronología definida, que contienen varias escenas de acción y explosiones. En conclusión, Tenet es una película que se acomoda perfectamente bien en el catálogo de Nolan. Nos demuestra lo que un director con ideas creativas puede lograr con un presupuesto altísimo, y nos recuerda todo lo que es posible con efectos prácticos. Tenet es una película que nos lleva en un viaje visualmente hermoso, que está lleno de escenas de acción tangibles. También, Nolan explora conceptos interesantes sobre el tiempo y de lo que podría pasar si ciertos objetos fueran invertidos. Las actuaciones son fenomenales, en particular las de John David Washington y Elizabeth Debicki, y por la mayor parte del tiempo, Nolan logra explorar sus ideas de maneras interesantes y geniales, pero al mismo tiempo, Tenet no es una película coherente, y en varias escenas te estarás preguntando qué está pasando, porque genuinamente estás perdido. Hay momentos donde la película explica demasiado, y hay otros donde no te explica nada y solo te avienta a la siguiente escena sin explicación alguna. Podría ser culpa del guión, o podría ser culpa de la mezcla de sonido, pero la historia de Tenet nunca es clara, y va a requerir verla varias veces para poder entender exactamente lo que está pasando. Por ningún motivo es una mala película, pero cuando las comparas con otras joyas de Nolan como Inception y The Dark Knight, Tenet es difícil de entender, pero eso no le quita lo disfrutable que es. Como muy bien nos dice la película al principio. Don't try to understand it. Feel it. Y por esa razón, yo le doy a Tenet un 7.5 de 10. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más críticas así. Yo soy Oscar Prado de Proyecto La Cinta y aquí me despido. Adiós.